Bueno, este video más que nada es para dar mi opinión acerca de un libro llamado La nariz de Charles Darwin y otras historias de neurociencia. La verdad, a mí en mi opinión me parece un libro bastante bueno, bastante interesante, nada aburrido, muy recomendable para leer. La verdad está muy digerible. Bueno, a mí en particular me llama mucho la atención la historia de este gran científico llamado Charles Darwin, ¿no? Que representa hasta la actualidad muchísimas cosas para la humanidad, con sus descubrimientos, con muchísimas cosas, ¿no? Realmente el libro no se enfoca solamente en Charles Darwin, pero bueno, les voy a comentar un poco acerca de la historia de Charles Darwin. Charles Darwin realmente tiene una historia muy interesante. Desde muy pequeño Charles Darwin no era así como un científico, es un niño prodigio, ¿no? Realmente a Charles Darwin le interesaban muy pocas cosas relacionadas con la ciencia, ¿no? Él realmente su idea desde la niñez y la adolescencia era más bien tener una vida tranquila y sí tener una carrera, pero no nada enfocado con la manera científica, ¿no? Charles Darwin tenía una familia muy prestigiosa del país que provenía, muy reconocida, importantes doctores, importantes científicos, entonces por lo tanto tenía muchísima presión de su padre más que nada. Charles Darwin no era muy bueno, no era muy destacado en la escuela. De hecho, Charles Darwin entró a estudiar la carrera de medicina, pero en su primera cirugía, obviamente en ese tiempo no había tantas técnicas acerca de anestesia y todas esas cosas, entonces realmente Charles Darwin se dio cuenta que eran un poco brutales, bueno, para él le pareció un poco brutales el hecho de las operaciones y eso, y desde ahí decidió que él no iba a estudiar más medicina, ¿no? Charles Darwin finalmente acaba su carrera, se convierte en biólogo, en botánico realmente, y emprende un viaje a la edad de 22, 23 años, se emprende en una aventura prácticamente, en un viaje, en un barco llamado el Beagle, en el que se va a recorrer muchas partes del mundo. Entonces ahí es donde Charles Darwin descubre muchísimas cosas, hace muchísimos descubrimientos acerca de la teoría de la evolución, de la teoría de las especies y muchísimas cosas más. Charles Darwin realmente cuando regresa de ese viaje tiene muchísimos descubrimientos, hace muchísimas publicaciones, la teoría de la evolución, la selección natural, la evolución de las especies, la comparación que teníamos nosotros con las especies, que no éramos tan distintos, ¿no? Realmente Charles Darwin fue muy importante para la humanidad, ¿no? Este libro me parece muy interesante porque realmente te toca muchísimas historias, ¿no? Como lo dice el título, historias de neurociencia, realmente toca temas muy interesantes como es el autismo, ¿no? Te muestra cómo el por qué se desarrolla esta enfermedad, ¿no? Realmente no, a ciencia cierta se piensa que es de manera genética la forma en que se desarrolla esta enfermedad, ¿no? Que es hereditaria. Realmente te muestra desde lo científico, ¿no? Desde lo neuronal, lo biológico, pero también te muestra otros aspectos, ¿no? Como sociales, el que tanto te afecta, bueno, el que tanto afecta a las personas con este síndrome, ¿no? Para socializar, las características que tienen características muy peculiares estas personas, ¿no? Para ellos el libro el libro te dice que, por ejemplo, para ellos muy pocas cosas no tienen importancia, ¿no? Ellos tienen una muy buena memoria, ellos perciben cosas que normalmente las personas lo vemos como algo común, ¿no? Ellos tienen una memoria fotográfica, tienen un alto nivel de aprendizaje, ¿no? Aprenden muchas cosas, es por eso que les cuesta tanto trabajo socializar con los demás, ¿no? Son vistos de manera diferente. Realmente es una historia muy interesante la que te cuenta, ¿no? También te troca otros temas, ¿no? Como me parece muy interesante el síndrome o el trastorno zombie, le llaman, ¿no? Los descubrimientos que realmente hay personas, ¿no? Que sufren ese trastorno, el cual se trata de que ellas perciben que es como si estuvieran muertos en vida, ¿no? Que ciertas partes de su cuerpo expiden un olor putrefacto, que ciertos órganos ya no les sirven. En particular, en este síndrome me pareció muy interesante una historia que te cuenta, ¿no? De una avispa africana. Esta avispa africana,
lo que hace es que, bueno, ella tiene una neurotoxina, ¿no? Te habla un poco de cómo funcionan las neurotoxinas en el sistema nervioso, y esta avispa inyecta una neurotoxina en una cucaracha. Esta cucaracha es paralizada, la avispa la lleva a su madriguera, la sigue alimentando, la cucaracha pierde solamente la movilidad, sin embargo sigue teniendo todas sus demás funciones, ¿no? Planta unos huevos dentro de la cucaracha para que cuando nazcan sus crías se devuelven a la cucaracha, ¿no? Esto gracias a la neurotoxina que inyecta en su sistema nervioso. Toca otros temas muy interesantes como es el Alzheimer, ¿no? Te muestra desde por qué genéticamente se presenta esta enfermedad, ¿no? Y lo que tocaba, que también me pareció muy interesante, el hecho de cuánto te afecta a nivel social, ¿no? Esta enfermedad, cómo se va presentando. Es cierto, ¿no? Muchas personas sufren Alzheimer, aunque se presenta la mayoría de las veces a edades muy grandes, ¿no? Muy avanzadas. Ciertamente ya en la vejez se presenta, pero como las personas cada vez más tienen esta enfermedad, cómo es posible que las personas empiecen a olvidar ciertas cosas, ¿no? Que ya se pierde esto de la plasticidad neuronal, de cierta información que tienen, ¿no? De que llegue el punto en que pierdan funciones como comer, como hablar, como recordar dónde viven, ¿no? Te explica que es muy común que las personas no recuerden cosas tan comunes, ¿no? Como qué hicieron hace 5 minutos o una hora, ¿no? Y lo que les afecta a esas personas. Toca otro tema muy interesante de un trastorno que, bueno, es más bien algo biológico, ¿no? Un problema biológico de ciertas personas que no presentan dolor, ¿no? El libro te dice el dato que alrededor de 200 personas sufren este mal, ¿no? En el mundo, pero de cierta manera, bueno, ahí te lo maneja en el libro. Hay una frase que me llamó la atención que dice que hay personas, ¿no? Que dicen, son muy afortunados por no sentir dolor, ¿no? Y sin embargo te muestra muchos aspectos y ciertos casos, hasta te pone ejemplos de personas, ¿no? Que sufren esta enfermedad. Es algo biológico, ciertamente. Te da la información de que tal vez es algo mal en un canal iónico. De cierta forma no trabajan igual las sustancias, hay un problema ahí, y te trae muchísimos conflictos, ¿no? Este tipo de personas, los casos que te plantea es que tienen muchísimos problemas estas personas desde su nacimiento, ¿no? Es la única manera la única manera de detectarlo es ya con la edad avanzada y ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, se caen y no sienten dolor, o se golpean de manera muy fuerte y no tienen dolor, ¿no? Hasta que se dan cuenta que tienen esta enfermedad. De cierta forma es algo muy feo porque no sé, cuando les empiezan a salir los dientes, se los arrancan, o una vez que tienen los dientes, se muerden la lengua, se arrancan pedazos de carne, por lo mismo que no sienten dolor, ¿no? Y por lo mismo les cuesta muchísimo interactuar con otros niños, sufren muchísimos accidentes, y es lo que habla, ¿no? El rango de edad, lamentablemente, para estas personas es muy bajo, es alrededor de 20 años, decía que viven, ¿no? Por todo eso de las fracturas que sufren, de cierta forma tienen que modificar muchísimo su vida, muchísimas cosas muy feas, ¿no? Y este libro la verdad me pareció muy interesante, la verdad muy entretenido, aprendí muchísimas cosas, de cierta forma me gustó mucho. Trata temas de psicología, de neurociencias, pero de manera muy digerible, no está nada pesado el libro, tiene muchísimos temas interesantes, la verdad muy recomendable este libro, es una buena enseñanza y una forma de aprender de manera divertida, ¿no? La verdad me gustó mucho el libro y pues en general tiene muy buenas cosas.